¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este miércoles de reflexión que como cada miércoles tenemos. Como usted sabe, estamos reflexionando todos los miércoles desde hace más de un año y medio acerca de los salmos y los salmos que dan esperanza, alimento espiritual sólido para nuestras vidas. En estos salmos hemos tratado de descubrir lo que Dios quiere para nosotros, conocer a Dios más profundamente, conocernos a nosotros mismos más profundamente. Sin embargo, hoy es 15 de septiembre del año 2021. No podemos pasar por alto la reflexión sobre el tema que está ahorita, bueno, no de moda, pero que cada año es reiterativo. A partir de la idea o de este concepto de la independencia de nuestro país, necesariamente tenemos que enfrentarnos al concepto de la libertad. Pero tenemos que hablar de la libertad en términos bíblicos, no en términos humanos. No en términos de lo que hoy comúnmente se maneja como un asunto de libertad, en donde la libertad es bastante subjetiva, en donde la libertad ha sido manoseada por una gran cantidad de personas y ahora los conceptos de libertad están tan tergiversados que han rayado en la herejía. De tal manera que entonces nos tenemos que acercar nosotros a este concepto de la libertad desde el punto de vista bíblico, entendiendo que la Biblia es nuestra norma de fe y práctica y que nosotros tenemos que adherir nuestra mente y nuestro corazón, estar alineados a lo que las escrituras dicen respecto de cualquier tema. La libertad no escapa de cualquier tema, es un tema muy importante. Tan importante que nosotros hemos entendido la libertad cristiana como algo que ha venido de afuera hacia nosotros y no de nosotros hacia afuera. Hemos de reflexionar entonces en este concepto y para esto voy a hacer una reflexión muy breve, y será de verdad muy breve, del capítulo 5, dos versículos del libro de Gálatas. El apóstol Pablo ha escrito a los Gálatas en el capítulo número 5 y voy a leer el versículo 1 y el versículo 13 nada más. No intentando descontextualizarlo, lo vamos a contextualizar en su momento, pero estos dos versículos serán objetos de la reflexión de esta noche. Dice el capítulo 5, verso 1 lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta es la lectura. Hemos de tener en mente la idea del contexto general de esta carta. Nosotros conocemos la razón por la que el apóstol Pablo escribe esta carta a estos ciudadanos de la región de Galacia. Hemos de recordar entonces que no está hablando a una iglesia en particular, no hay una iglesia de los Gálatas, es una región, Galacia, y hay un grupo de iglesias alrededor, y esta carta está destinada a este grupo de personas alrededor de la reunión de la región de Galacia. El apóstol Pablo está escribiendo con una preocupación. En aquella época había un grupo de judíos que se habían convertido al Evangelio, que evidentemente quizá no habían entendido bien el Evangelio, no habían entendido bien el Evangelio, tanto así que el apóstol Pablo al principio les está diciendo que hay algunos que están predicando un Evangelio diferente. Es tan duro el apóstol que dice que si alguien predica un Evangelio diferente, que sea pues anatema, maldito pues. El problema que estaba sucediendo con aquellos judíos es que cuando los cristianos gentiles o los gentiles se querían convertir al cristianismo, aquellos judíos decían, ¿quieres acceder al cristianismo? Muy bien, pero como tú eres gentil, primero tienes que pasar, ¿verdad? Por la religión judía para después ir, ¿verdad? A la libertad cristiana. Lo que estaban haciendo, en pocas palabras, es que tenían que hacer prosélitos, es decir, de los gentiles a los judíos un prosélito, y después siendo prosélito, entendiendo las normas judías, pasar de ahí al cristianismo. Esta aduana que tenía que pasar el cristiano para llegar al cristianismo era enfermiza. Era por todos lados algo que el apóstol Pablo tiene que señalar de una manera contundente. Aquellos gentiles que estaban viniendo al Evangelio estaban o habían estado en un grado tal en su comunidad que estaban bajo yugos, bajo esclavitud de alguna cosa, de alguna causa, quizá política, quizá religiosa, habían experimentado el yugo que les representaba cierta opresión. Ahora que vienen al cristianismo, cuando han creído en Jesucristo por la predicación seguramente del apóstol Pablo, ahora los judíos, a los que les llamaremos judaizantes, estaban obligándolos, ¿verdad?, a seguir rituales y pasar de un yugo a otro, de una esclavitud a otra. Antes eras esclavo de tus costumbres, de tu gobierno, de tus religiones. Ahora vas a pasar a ser judío antes de ser cristiano y entonces te vamos a poner cargas. Y las cargas son, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir la ley de Moisés y tienes que hacer una serie de normas que los judíos tenían que hacer. Si no puedes hacer esto, no puedes ser cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice, este es un evangelio diferente.
Nadie puede predicarles un evangelio diferente. A estos Gálatas les dice quién les fascinó, quién les encantó, quién pues los hechizó para seguir este evangelio diferente. Tienen que tener mucho cuidado. El Señor le está diciendo a través del apóstol Pablo, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, deben de ser conscientes que lo que ustedes están buscando es una libertad real, una libertad genuina, una libertad que no requiere yugo y que no paga aduanas. Esta libertad es la libertad en Cristo. Aquellos tenían que entenderlo. Y el apóstol Pablo entonces les escribe a los Gálatas en este pasaje maravilloso, que ya han pasado 4 capítulos muy fuertes en contra de los judaizantes. Ahora entra este tema que es muy importante, que tiene que ver con la actitud con la que tienen que enfrentar o tienen que venir al cristianismo. Les dice, no más yugo de esclavitud, no más. La libertad entonces era muy importante. Para ellos era vital entenderla, no como el mundo la enseñaba y mucho menos como los judaizantes puntualizaban, sino que ellos tenían que entender la libertad. Pero para que usted y yo podamos entender la libertad también tal y como está escrituralmente, no la vamos a tratar de manera subjetiva como tendiendo a ciertas ideas o a ciertas tendencias, sino que tenemos que venir a las escrituras y encontrar ahí la fuente de la libertad. La fuente de la libertad no está en el discurso del apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo remite en el concepto de libertad a Cristo. ¿Lo notó? Versículo 1 del capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Lo que está diciendo el apóstol es, tenemos que ir otra vez a la fuente de la libertad. La fuente de la libertad, esa libertad a la cual ustedes han sido llamados, esta libertad a la cual ustedes han aspirado, a la cual anhelan continuar, esta libertad fue hecha, fue lograda a través de Cristo. Él nos hizo libres. Ahora, esta no es la primera vez que se habla del tema de que Cristo hizo libres a los que creían en Él. No, de ninguna manera. El Señor Jesucristo ya ha tratado este tema y Juan lo registra en su Evangelio en el capítulo 8, desde los versículos 31 hasta el 38. Voy a permitirme leer este pasaje de Juan 8, 31 a 38 para que tengamos este concepto completo de la fuente de la libertad. Jesús dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dice Juan, dice el Señor Jesús, citado por Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si es el Hijo os libertare, y el Hijo es Cristo. De tal manera que la fuente de la verdadera libertad no la encontramos en los términos humanos contemporáneos, no la encontramos en las ideologías modernas, no la encontramos en la tradición de los hombres, la encontramos en la fuente de la libertad, esa libertad que anhelamos nosotros, que es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo entonces ha puesto el punto, ¿verdad?, importante acerca de la libertad. Yo, dice él, soy la libertad. Evidentemente no tenemos un yo soy de la libertad, ¿verdad? No hay, en los 7 yo sois de Jesús no hay ningún soy de la libertad. Pero él dice, ¿verdad? Si el Hijo os libertar, seréis verdaderamente libres. Atribuyéndose hacia él mismo el concepto de la libertad. Este pasaje entonces dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y lo que decía yo hace un momento, esta esclavitud, ya habían pasado por esta esclavitud. Y Pablo dice en el versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. No tienen que someterse a estas normas que los esclavizan. Salgan del yugo. Ya, no más esclavos de estas tradiciones. No más. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Este concepto es muy importante porque verdaderamente implica que ninguna cuestión humana, ninguna cuestión filosófica, ninguna cuestión de tradiciones o lo que dicta el modernismo y el posmodernismo de nuestra época puede generarnos una libertad. Este concepto de la libertad, este concepto de la libertad es bastante efímero en nuestra cultura, efímero y además subjetivo. Es una libertad absurda, ¿no es cierto? Es una libertad que no podemos entender en todas sus dimensiones. El apóstol Pablo está alertando a los ciudadanos de Galacia que estén en esta libertad. Pero tenían que entender ellos que esta libertad no era una oportunidad, puente o trampolín o incentivo para que su naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, hiciera lo que quisiera. Incluso el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, sino como siervos de Dios. Por eso ya ha dicho el apóstol aquí en el versículo 13, solamente usen la libertad como ocasión, ¿no? No usen la libertad, perdón, como ocasión para la carne. Debemos de tener cuidado cómo utilizamos y cómo conceptualizamos la libertad. He comentado entonces que tenemos un concepto erróneo acerca de la libertad de nuestros tiempos. Dice el apóstol, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Pero ¿de dónde salimos y a dónde vamos? La libertad de nuestros tiempos ha tenido una gran cantidad de concepciones. Hemos escuchado ahora, en este tiempo, una gran cantidad de asuntos que tienen que ver con la libertad, pero una libertad enfermiza. Una libertad que no tiene nada que ver con las escrituras. Una libertad que incluso raya en lo herético. Una libertad que da permiso de libertinaje, de hacer lo que uno quiera. ¿No ha escuchado usted ahora los conceptos de la libertad? Libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de escribir lo que uno quiera, libertad de elegir el sexo que uno desee, libertad para quitar la vida o tomarla según el concepto de la eutanasia de nuestros tiempos, libertad ahora que se ha aprobado en la Suprema Corte de Justicia la despenalización del aborto, ahora tenemos libertad para poder atentar contra la vida de una persona, de un ser concebido en el vientre de su madre. Ahora tenemos la libertad para este tipo de cosas. Tenemos la libertad para ir en contra de la voluntad de Dios. Tenemos la voluntad de hacer lo que nos plazca. Tiene que respetar mis derechos porque yo soy libre de decir lo que yo quiero. Y si yo quiero decir que soy un árbol y me tienen que dejar libre para hacer esto. Pero no nos vayamos tan lejos en esta agenda progresista y enfermiza de nuestros tiempos. En la casa de los creyentes, la libertad que nosotros manejamos es una libertad cristiana. ¿A esta libertad hemos sido llamados? Los padres que le dicen a sus hijos pequeños, pues mira, si tú no quieres ir a la iglesia, no vayas, eres libre de decidir lo que tú quieras. ¿Le parece que esta es la libertad a la que hemos sido llamados? Hemos sido llamados a la libertad de que en casa cada quien crea lo que quiera porque es una libertad que está estipulada en los derechos humanos. La libertad a la que nosotros hemos sido llamados es una libertad que va más allá de las normas y de los conceptos del mundo moderno. Va más allá de lo que queremos ser o hacer. Esta libertad a la que nosotros hemos sido llamados tiene que ver con las cosas de Dios. Tiene que ver con lo que el Señor ha establecido y ha mandado para sus hijos. Esta libertad no tiene que ver entonces con un concepto de salir de una cierta norma rígida. Incluso en medio de la norma rígida se puede ser libre. El ejemplo más concreto es este. Una persona que está presa en la cárcel, cuando sale de la cárcel, entonces la expresión de libertad queda bastante contundente, ¿no es cierto? Decimos estaba preso, ahora es libre. Y tenemos este concepto. Pero déjeme decirle una cosa, un preso que no ha cambiado su corazón, un preso que sigue teniendo los mismos pensamientos pecaminosos, que tiene siguiendo los mismos impulsos pecaminosos, al salir de la cárcel, evidentemente ya no está bajo cuatro paredes, ya no está encarcelado, pero no es libre. No es libre. Sigue esclavo de su propio pecado. En cambio, un preso que puede estar dentro de la cárcel y que ha reconocido el señorío de Cristo y ha creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, ha conocido a Jesús y esa verdad le ha hecho libre porque el Hijo lo liberó y entonces es verdaderamente libre, aún y en la condición de esclavitud en la cárcel, aún siendo preso, aún siendo un hombre que incluso purga una condena permanente, ¿no?
puede ser libre. La libertad entonces no está sujeta a los conceptos humanos. La libertad está determinada por Cristo, independientemente de cuál sea nuestra situación, independientemente de cuál sea nuestra condición social, política, cultural. De todas maneras, la única manera de que podamos ser libres es a través de Jesucristo. La independencia de nuestro país, por supuesto que es positiva, no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Ser ahora un país libre y soberano me parece que es la cosa más excepcional que podemos tener. Una de las más excepcionales. Pero esto, amados hermanos, esa es una libertad nacional. Esa es una libertad terrenal. Aún y teniendo esta libertad nosotros, podemos seguir siendo esclavos del pecado. Podemos seguir siendo esclavos del pecado. De tal manera que cuando nosotros hemos declarado libertad, la hemos declarado porque hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ahora, siendo libres, ahora entendiendo esto, dice el apóstol, no usen la libertad, ¿verdad? No usen la libertad como ocasión para la carne. Bueno, ya soy salvo, ¿no? Entonces ahora puedo hacer lo que yo quiera. Entonces puedo utilizar mi cuerpo como quiera y entonces puedo hablar lo que quiera. Esta libertad no es para nosotros. Una persona que se dedica a estar denostando a la iglesia dentro de la iglesia no es libre para hacer esto. No lo es. Una persona que puede estar dentro de la iglesia y puede estar haciendo mella de los hermanos, atendiéndolos o llevándolos hacia ideas progresistas, equivocadas, pecaminosas, no tenemos la libertad para esto. La libertad cristiana está circunscrita a la voluntad de Dios. Hemos sido llamados para ser libres, pero no para ser libres para hacer lo que nos venga en gana. Hemos sido llamados para ser libres y hacer la voluntad de Dios. ¿Le parece paradójico? ¿Le parece contradictorio? ¿Alguno de ustedes pensará, soy libre para acatar y disponer las disposiciones de alguien? Yo le digo que sí. No somos libres para hacer lo que queramos. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, lo hacemos con amor. Lo hacemos con gozo. Porque el Hijo nos libertó y somos verdaderamente libres. La libertad cristiana entonces no tiene que ver con una condición política, social o cultural. La libertad cristiana tiene que ver con el apego a las normas establecidas por el Señor en su palabra. Aquellas normas establecidas por el Señor en su palabra son determinantes en lo que decimos y hacemos. Ciertamente, hermanos, hoy nosotros celebramos la independencia de nuestro país. Nos llena de alegría, cantamos, celebramos, comemos comida mexicana, hacemos una gran festividad. Pero muchas personas están celebrando una libertad como esclavos. Nosotros como creyentes, amados hermanos, tenemos que celebrar una libertad como libres. La libertad que nosotros tenemos nos ha sido dada por Jesús, porque el Hijo nos ha libertado y por eso somos verdaderamente libres. Y somos libres por el Hijo en nuestra alma y en nuestro corazón, y entonces el valor de la independencia, el valor de la libertad de nuestro país es más significativo. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos nosotros siervos del Altísimo, servimos al Señor y somos libres para eso. Hoy sí, hoy y mañana celebramos la independencia y la libertad, pero no cualquier independencia y libertad. Hoy estamos orgullosos de ser mexicanos, sin lugar a dudas. Amamos a nuestro país, pero amamos más nuestra ciudadanía que está en los cielos, la cual establece principios de libertad diferentes. Usted y yo tenemos que celebrar la independencia y la libertad siendo libres y no celebrar la independencia y la libertad siendo esclavos del pecado. Oro al Señor para que nos oriente y nos dirija y nos deje experimentar nuestra libertad en Cristo Jesús, que es la que nos llevará a la vida eterna con nuestro Salvador. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque nosotros sabemos que tú nos sacaste del yugo de la esclavitud. Ciertamente, éramos esclavos del pecado, por naturaleza hijos de ira, pero tú, en tu infinito amor, nos has salvado. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libre, porque nosotros hemos creído que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, y lo somos. Libres, pero no libres para pecar, pero no libres para hacer lo que nosotros queramos, sino que somos libres para obedecerte, libres para servirte, libres para defender tu causa,
y como ciudadanos mexicanos, de lo cual estamos orgullosos. Amamos a nuestro país. Aquilatamos la verdad de la libertad, Señor, que nos ha dado esta independencia, pero como libres en el país, queremos celebrar nosotros libres por el Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos has hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, yo les invito para que no dejen de conectarse a las actividades de nuestra iglesia. Esperemos y oremos para que pronto podamos reunirnos otra vez de manera presencial. En el entretanto, seguiremos con nuestras actividades virtuales. Yo por lo pronto me despido y le pido que no deje de asistir a las actividades de nuestra iglesia. Buenas noches, que Dios les bendiga.